Voy a leer del versículo 10 en adelante. El libro de Job, capítulo 42, versículo 10 en adelante, dice así la Biblia. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Queren-Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Den un aplauso a Cristo. Aleluya a su nombre. Quiero en esta noche predicar un tema que he titulado Dios tiene cosas mejores para ti. 3 lo creyeron. El tema en esta noche lo he titulado Dios tiene cosas mejores para ti. Levante su mano derecha. Levante su mano derecha y dígalo fuerte. Diga Dios. Me va a matar con ese grito. Diga Dios tiene cosas mejores. Haga así para mí. Ok, ¿cuántos creen eso? A ver. Yo quiero que usted mire a la persona que tiene a su lado derecho, a su lado izquierdo, y señálele así con dedo profético. Hágale así con dedo profético. Y dígale, Dios tiene cosas mejores para ti. Ok. ¿Cuántos aman a sus pastores? A ver. Ahí está bien. No me lo mueva más, ahí está bien el sonido. Ok. Eso, ahí está bien. ¿Cuántos aman a sus pastores? A ver. Extienda su brazo derecho sobre su pastora, sobre su pastor, y dígale, pastora Raiza. Diga, pastor Idel. Dios tiene cosas mejores para ustedes. Ok, extienda su brazo derecho acá al frente donde yo estoy y diga, pastor Calisto. Hágalo fuerte, diga, pastor Calisto. Dios tiene cosas mejores para usted. Yo lo creo, no sé si usted lo cree en esta noche. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Aleluya, a su nombre. No me mueva más el sonido, por favor, déjelo ahí ya. Eso, déjelo ahí quietecito ya, porque vamos a entrar en la predicación de la palabra. ¿Cómo se llama el tema en esta noche? Oiga, los niños hablan más que los adultos. ¿Cómo se llama el tema en esta noche? A ver. Levante su mano derecha y diga, Dios tiene cosas mejores para mí. Ok, antes de entrar al trágico pero victorioso acontecimiento en la vida de este hombre llamado Job, yo quiero por lo menos usar en esta noche 2 o 3 principios por los cuales Dios siempre tiene cosas mejores para su pueblo. Y el primer principio que quiero aplicar en esta noche es que Dios tiene cosas mejores para nosotros, porque Dios es un Dios de proceso. Levante su mano derecha y diga, mi Dios es un Dios de procesos. Ok, ¿cuántos creen que Dios es un Dios de procesos? Pero para hablar del Dios de procesos,
nosotros debemos primeramente tener un concepto bien claro de lo que es un proceso. Y yo encuentro que la palabra proceso es definida en el diccionario de la siguiente manera. Dice el diccionario que un proceso es un conjunto de actividades que ocurren de manera alternativa o en forma simultánea. Ahora bien, en esta vida, todo, absolutamente todo tiene que pasar por un... Dígalo más fuerte, todo tiene que pasar por un... Todo en esta vida tiene que pasar por un proceso. Por ejemplo, en mi mano izquierda, usted está observando que sostengo una botella en cuyo interior se encuentra el preciado líquido llamado agua. Pero esta agua, antes de llegar a mi mano, ella tuvo que pasar por ella tuvo que pasar por un proceso. ¿Cuál fue el proceso de esta agua antes que llegara a mi mano? Por ejemplo, en Colombia el agua es extraída del río. Pero si yo hubiese tomado esta agua, una vez que se hubiera extraído del río, esa agua iba a provocar daños a mi organismo, ya que esa agua venía contaminada con una serie de agentes contaminantes que inmediatamente iban a afectar mi organismo. Por lo tanto, esta agua tuvo que pasar por una planta procesadora. Y cuando esta agua pasó por esa planta procesadora, por medio de una serie de pruebas o ensayos químicos, se determinó que esta agua era potable o era un agua de fácil consumo para el ser humano. Porque en esta vida todo, absolutamente todo, tiene que pasar por un... todo tiene que pasar por un proceso. Hablando de proceso, la palabra de Dios nos habla de algunas figuras. Aquellos conocidos como parábolas, otras son conocidas como metáforas, algunas son conocidas como alegorías. Yo quiero hablarle en esta noche de algo interesante, y es que como todo tiene que pasar por un proceso, en mi mano izquierda usted está viendo que sostengo el delicioso pan. El pan que comemos a cualquier hora, el pan con el cual nos alimentamos. Pero este pan, antes de convertirse en pan, él tuvo que pasar por un proceso. Hablemos del proceso del pan. Antes de ser pan, ¿qué era? Harina, otros dicen algo. Antes de ser pan, no era harina. Él era una masa elaborada antes de entrar a ese proceso. Miremos cómo es el proceso del pan. Antes de ser pan, él se convierte en una masa elaborada con la deliciosa harina de trigo. Pero esa masa también tiene que pasar por una serie de procesos. Ahora bien, cuando esa masa está elaborada, el panadero comienza a cortar el pan. El panadero comienza a crear el pan al tamaño, a la forma que él quiera hacerlo. Pero cuando él lo termina de elaborar, él tiene que pasar por un proceso. Y es el proceso de crecimiento. Una vez que el pan entra en el proceso de crecimiento, inmediatamente está apto para entrar en un horno. Ahora bien, en ese horno el pan tiene que también pasar por un proceso. Pero hay una figura en la Biblia conocida como parábola que me llama sumamente la atención. Es la parábola del trigo y de la cizaña. Cuando Jesús habló del trigo y de la cizaña, estaba hablando ciertamente de los hijos del reino, pero también estaba hablando ciertamente de los hijos de las tinieblas. Ahora, yo en esta noche no vine a hablarle a la cizaña, yo vine a hablarle a gente que es trigo, que está en este lugar. Yo no vine a hablarle a cizañas, vine a hablarle del proceso del trigo. Ahora bien, el trigo, antes de ser harina de trigo refinada, ella tiene que pasar por un proceso. Miremos el proceso del trigo. Antes de ser trigo, él es una semilla. Esa semilla, una vez que se obtiene, el campesino la siembra, y dentro o debajo de la tierra comienza a ocurrir un proceso. Comienza a ocurrir una revolución tremenda que ni usted ni yo sabemos qué es lo que está ocurriendo. Pero de repente esa semilla que se sembró aparece y germina. Una vez que germina, se convierte esa semilla en hierba. De acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, Dios creó la naturaleza y creó árbol de fruto que diera su fruto de acuerdo a su género.
Cuando esa semilla se siembra y se germina, de repente esa semilla cambia o muda su hermoso aspecto. Se convierte en una espiga y de la espiga se convierte en un grano de trigo. Ahora bien, ese grano de trigo, para poder llegar a ser harina, tiene que pasar por un proceso. ¿Cuál es el proceso de ese grano de trigo? Ese grano de trigo se introduce en un molino se introduce el grano de trigo. Y cuando el grano de trigo se introduce en el molino molino comienza a triturar, a triturar, a triturar, a triturar y a triturar ese grano de trigo hasta convertirse en algo refinado. Lo que esto quiere decir es que Dios tiene que pasarte por el molino para sacar el mejor provecho de tu vida. Lo que esto quiere decir es que cada uno de nosotros tenemos que pasar por el proceso del molino. ¿Cuál es el proceso del molino? Si el grano de trigo hablara en esta noche, nos dijera que entrar en el proceso del molino es un proceso doloroso. Hay cosas en la vida cristiana que son dolorosas. Hay cosas que nos van a doler, pero tenemos que pasar por el proceso. De hecho, los procesos de Dios son dolorosos, pero son necesarios. Levante su mano derecha y diga: los procesos de Dios son dolorosos, pero son necesarios. Ahora yo quiero preguntar en esta noche, de los que estamos aquí, ¿cuántos han pasado por el molino de Dios? Levánteme la mano los que han pasado por el molino de Dios. Grano de trigo que no entra en el molino no se puede convertir en harina. Grano de trigo que no pasa por el molino no se puede convertir en harina. Ahora, si el grano de trigo hablara, nos dijera: duele pasar por aquí. Y ciertamente a nosotros nos duele cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dificultades. Hay cosas que llegan a nuestra vida como cristianos que nos duelen, que decimos a veces: cuando yo estaba en el mundo, nada de esto me acontecía, nada de esto me ocurría. Pero yo quiero decirte en esta noche que Dios no es ignorante de lo que te está pasando. A Dios también le duele lo que tú estás viviendo. Él como Padre se duele por lo que tú estás atravesando, por lo que tú estás experimentando. Ahora, las pruebas en el evangelio son necesarias. Hay gente que quiere bendición pero no quieren pruebas. Y la Biblia a mí me enseña que antes de yo recibir la bendición de Dios, yo tengo que pasar por ciertas pruebas. Ahora bien, hay gente que cuando están pasando por los momentos agradables, todo es aleluya, todo es gloria a Dios. Pero hay gente que cuando el viento que sopla es a su favor, viven una vida agradable. Hay gente que cuando todo marcha bien, cuando todo funciona sobre ruedas, le dan la gloria a Dios, cuando la vida es color de rosa. Pero cuando las cosas cambian, es decir, que ya las cosas no son color de rosa, sino que pasaron de color de rosas a color de hormiga, cuando la vida ya no te sonríe, sino que en vez de sonreírte te hace mofa, ahí también hay que darle la gloria a Dios, porque el salmista dijo: en todo tiempo yo alabaré a Jehová, su alabanza estará de continuo en mi boca. Alguien debiera alabar a Dios en esta noche, porque Dios se goza cuando tú le alabas en medio de las pruebas. Dios se goza cuando tú le alabas en medio de las dificultades. Dios se goza en medio de las pruebas. Ahora bien, cuando nosotros pasamos por las pruebas, a veces nos detenemos solamente a ver la prueba, pero no nos detenemos a ver lo que viene después de la prueba. Y la Biblia a mí me enseña que antes de que el pueblo de Israel entrara a recibir la tierra prometida, ellos tuvieron que pasar primero por el desierto. Hay gente que quiere la tierra prometida pero no quiere pasar por el desierto. Hay gente que quiere bendición pero no quieren pasar por la prueba. Lo importante de esto es que la prueba es la que te va a catapultar a la bendición. Yo tengo pleno conocimiento de que después de la prueba lo que viene es la bendición. Y si la prueba es grande, la bendición también será grande. Alguien debiera alabar a Dios en esta noche. Amén a su nombre. Ahora, cuando yo estudio la Biblia, yo encuentro por la palabra de Dios que todos los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar por procesos. Si miramos la vida de un hombre llamado David, David tuvo que pasar por ciertos procesos en su vida.
Antes de que David llegara a ser rey sobre el trono de Israel, David tuvo que pasar por ciertos procesos.